Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Quiero compartir contigo este tiempo devocional del día de hoy, donde vamos a meditar en Romanos capítulo número 13, partiendo del versículo número 8 hasta el versículo número 14. Le he titulado a esta meditación de la siguiente manera: Despertemos, despertemos. ¿Sabe usted que estamos viviendo tiempos bastante complicados, bastante difíciles? En apariencia no nos damos cuenta de la realidad y quizás nosotros dentro de nuestro inconsciente tratamos de pensar que solamente vivimos una especie de sueño, una situación que no es real, y quisiéramos que esto fuera una especie de sueño. Pero te cuento algo, la realidad es cruda y bastante ruda. No estamos en un sueño, estamos viviendo una plena realidad y hay tiempos que necesitamos comprender para poder aprender a tomar acciones, para poder entonces aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, para poder entonces avanzar y vivir una vida en plenitud y en alegría delante del Señor. Así que hay tres cosas que me gustaría dejar en tu corazón que yo creo que se desprenden de este pasaje bíblico en cuanto al despertarnos. La primera de ellas, tenemos que despertarnos, número uno, para poder entender o comprender el tiempo o los tiempos que estamos viviendo. Para poder entender los tiempos que estamos viviendo. Mira lo que dice el versículo número 11. Dice así: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. La primera recomendación que hace el apóstol aquí es que entendamos el tiempo que estamos viviendo y entonces nos levantemos, nos despertemos de este letargo, de este sueño espiritual, de esta situación de adormecimiento que estamos viviendo. Como esposos a veces nos adormecemos en la rutina diaria. Como padres a veces nos quedamos dormidos y no estamos pendientes de la vida de nuestros hijos. Pero sobre todo como personas y como familias tenemos que darnos cuenta de que estamos viviendo tiempos peligrosos donde toda y cada una de las profecías que la palabra del Señor nos han advertido están cumpliéndose y están a punto de suceder. Así que tenemos que despertar, tenemos que abrirnos a este letargo. Sigue diciendo, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Querido hermano y hermana, cuando observamos las cosas que estamos viviendo, cuando miramos las situaciones que estamos experimentando, creo yo que nuestra fe debería de aumentar, sabiendo que nuestra salvación está más cerca que nunca. Así que si el Señor Jesucristo nos ha prometido que Él regresaría, y el Señor nos habló en Mateo 24 de las cosas que tendrían que suceder, deberíamos tú y yo despertarnos y darnos cuenta de que esta realidad está avanzando cada día más. La segunda cosa que yo aprendo es que tenemos que despertarnos para desechar de nuestra vida todo aquello que no agrada a Dios. Para desechar de nuestra vida todo aquello que no agrada a Dios. Mira lo que dice el versículo número 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Tenemos que tomar acción en dos líneas. Número uno, desechando todo aquello que no le agrada a Dios. Y el versículo número 13 nos habla de algunas cosas. Dice, glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas y envidias. Solamente describe algunas de estas razones que tienen que ver con la oscuridad, con las tinieblas, que debemos de hacer a un lado. Pero también nos da una tercera recomendación. Cuando tú te despiertes, cuando yo me despierte, tenemos que vestirnos con la armadura de Dios. Tenemos que vestirnos de Cristo. El versículo número 12 dice, y vistámonos las armaduras de la luz. Y el versículo 14 dice, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Querido hermano y hermana, necesitamos hacer a un lado todo aquello que nos estorba, pero ponernos la armadura del Espíritu Santo, ponernos la vestimenta de nuestro Dios Todopoderoso. Lo que tiene que ver con la armadura de Dios se describe en Efesios capítulo número 6, a partir del versículo número 14, y nos habla de varios elementos. Te voy a leer parte del versículo para que tengas una idea. Versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia,
calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Así que la recomendación del apóstol es sencilla: tenemos que vestirnos de Cristo, vestirnos de la armadura de Dios, la verdad, la justicia, la paz, el evangelio de la paz, la palabra de Dios como algo necesario para poder utilizarla como una espada, y el escudo de la fe. Espero que esta meditación sea de bendición para tu vida y me encantaría poderte ver el día de mañana. Te mando un abrazo. Bendiciones.